transmisión especial por el aniversario de cumpleaños de Terry Granchester. Aquí estamos las tres por su aniversario de cumpleaños. Y vamos a hablar precisamente de este personaje, que es uno de los personajes principales de la serie de Candy Candy, de la historia en su intermedio. Podemos decir que una como segunda parte, de alguna manera, si la dividimos. Pudiésemos decir que es de la segunda temporada de Candy, por decirlo de alguna manera. Ya que muchas fans no lo consideran personaje principal. No, de hecho, o sea, seamos sinceros, o sea, la serie se llama Candy Candy. Sí. Entonces, solamente hay un personaje principal, porque en teoría el personaje principal iba a ser Anthony y la historia iniciaba con Candy en el hogar de Pony y terminaba con la muerte de Anthony. Sí. Obviamente hay algo interesante que dijo esta Igarashi en en España, cuando fue a al Salón de Barcelona el año pasado, en diciembre. Toda la historia iba a ser sobre el misterio de quién era la A del escudo de los Arlay. De la familia de los Andre. Ajá. Pero seamos sinceros, la regó el anime, porque fue lo primero que dices, la A es de Arlay, porque le puso una L a los Digan. Entonces, sí, la trama que iban a manejar ellas, Toy se las arruinó desde el principio. Sí. Por eso tenemos a Anthony, Archibald, Alistair y Albert, o como dijo esta Igarashi, William Albert, porque todos iban a ser A y el misterio era, obviamente ya en la segunda parte que aparece el segundo protagonista o el interés amoroso, que es Terry, ya no les debía esa necesidad de que tuviera una A, porque les arruinó el misterio en la animación. Pero aquí es... Aquí me produces una duda. Cuando se estaba haciendo el manga, que todavía no se terminaba, ¿se estaba haciendo a la par con Toei Animation? En teoría supone que sí. Si te das cuenta, la serie animada es del 76, me parece. Sí. Y el manga sale en el 75, en enero. Y en diciembre, o sea, durante el 75 dan la orden de sale el anime. Entonces, por eso el anime, si te das cuenta, al principio ya tenía un año, o sea, el manga ya tenía un año de haber no me acuerdo si es 76 exactamente, o también en el 75 sale el anime. Pero ya tenía mucho rango el manga de haber adelantado. Por eso la primera parte, si te das cuenta, casi no tiene rellenos. Aunque sí hay rellenos, como es Tom, como es las historias de John y los huérfanos, cuando tiene que regreso, pero son mínimos en comparación del final, que de plano son una semana. Bueno, aquí eran como, los pasaban diarios, era como semana y media de largo que nadie recuerda. ¿Por qué? Porque ya estaban sobre la temporalidad del manga. Sí. Sí, eso es verdad. ¿Tú crees? Bueno, no sé si alguna ocasión lo haya mencionado Igarashi, pero o su misma escritora, ¿le dieron un final apurado o realmente pensaron el final? Porque como que muchas veces como que queda esa duda en el aire, quitando el libro, quitando la nueva historia que tenemos ahorita de la vida de Candy. ¿Habrá sido planificado o de plano si le habrán dado un cortazo a la historia como tal? Mira, donde yo tengo entendido que se ha hablado mucho en los grupos, no sé si Astrid me corregirá, si sabe más, porque yo lo que he escuchado, aquí sí, yo lo he escuchado, o sea, me gustaría, yo espero que en futuras ocasiones venga alguien que yo sé que sabe mucho, pero para mala suerte de nosotros es que tuvo problemas muy fuertes para poderse conectar, o sea, no es, o sea, si nosotros no nos cuesta un poco las tecnologías y crecimos con ellas y es un poquito más grande que nosotros, es la que porque tiene las biografías, tiene revistas, tiene muchísima información y fuentes, pero por lo que tengo entendido, ya
parte, Igarashi y la editorial querían ir para un lado, el anime quería ir para otro. Entonces a Nagita, por ejemplo, sus personajes, hay una entrevista en la que le preguntan cuáles son sus personajes favoritos. La traducción que hace Google Maps es la escalera y Albert. Entonces muchas personas que traducen esa entrevista eliminan esa parte de la escalera, pero en realidad si lo lees en japonés dice Alistair, que es Alistair. Entonces, uno de sus personajes favoritos era Alistair. Y el plan de Igarashi no era mandarlo a la guerra. Digo, el plan de esta Nagita no era mandarlo a la guerra. Ese fue algo que metió esta Igarashi. ¿Por qué? Si te das cuenta, hay dibujos donde están todos los personajes, menos Terry, con un uniforme de soldado. Entonces, lo que quería Igarashi era cambiarles eso es lo que yo he escuchado, o sea, a mí no me consta, no he visto esas bibliografías, pero he visto el dibujo de Igarashi en el cual todos están vestidos de soldados. Entonces, alguien comentó que la idea de Igarashi era cambiarlos de lugar y mandar a todos a la guerra. Sí, claro. Y así como, o sea, espérate, no. Sí, quiero comentar lo que estoy tratando de verificar, porque no quiero faltar a la responsabilidad de decir que es cierto cuando todavía es algo que estoy verificando. Pero efectivamente, si bien es cierto que el anime comenzó aproximadamente un año luego de comenzar a circularse el manga, pues del modo como se estaban suscitando los cambios dentro de los cuales se encontraba el conflicto bélico y la participación de Esther, que es nada más y nada menos que de los favoritos de Nagita, pues eso lo que se circula es que Nagita tal vez pues no estuvo muy contenta o no estuvo muy conforme con esas modificaciones o esas licencias que se tomó la casa productora Toei con respecto al curso de la historia. Ya de por sí, pues había transcurrido todo un año en el cual ella iba viendo cómo Igarashi iba viendo ciertas modificaciones, pero ya entonces la gota que colma la copa para ella en calidad de autora es ver cómo un año después el anime básicamente pues transmite la historia de una forma que para la autora pudiera haber marcado una gran diferencia a la hora de decidir si escribir un final abrupto o no. Habría que ver cuán satisfecha estaba la autora Keiko Nagita con el desarrollo del anime, a lo que hay que añadir su forma de pensar respecto al manga previamente, para entonces ver si ella efectivamente decidió cortar de raíz con la historia y de ahí que entonces 46 años más tarde pues decidiera retomar las cosas por donde mismo se habían dejado. Regresando al personaje de Terry, ¿ustedes creen que de alguna manera hubiera habido un punto clave si él hubiera terminado de alguna manera dentro de ese final como pareja protagónica? Debido a que al final siempre se ve la esencia de la figura de Albert, pero Terry tuvo como que una importancia de peso muy grande en la etapa de su juventud, en su adolescencia más que nada, en la edad más difícil de todas las mujeres y de todos los jóvenes de alguna manera, ¿no? Mi humilde opinión respecto a eso, Elsie, es que depende del formato con el cual esté familiarizada o familiarizado el fan de la historia. Por ejemplo, en el caso del libro, La historia definitiva, pues el libro pues muestra un epílogo que se dedica por entero a Albert. Si tomamos en cuenta la función de un epílogo, que es que es básicamente luego de un cierre aclarar ciertas cosas, pero luego de que ya la historia tuvo su desenlace, pues entonces sí se puede decir que Terry fue una figura muy clave en cuanto a que ya todos los arcos donde Terry tenía la mayor relevancia, pues tuvieron un cierre de carácter circular, ya que la estructura literaria de la novela es así. No obstante, en lo que concierne a otros formatos como lo son el anime, como son el manga, como culminan mucho antes, no está estructurado, no está organizado de la misma manera,
pues allí, pues eso se presta para que entonces el fan que esté más o menos familiarizado con cualquiera de las dos versiones, pues considere que la relevancia de Terry sea menor o mayor dependiendo del arco que para ese fan fuera el más significativo. Pero por eso digo, ahí los formatos como que marcan una diferencia clave en el papel o la relevancia de Terry en la historia debido a la estructura de los mismos. Sí, tienes razón. Pues Terry fue un personaje fuerte, fue un personaje con muchos cambios. Empezó con una etapa rebelde, bueno, así no lo pintaron en un inicio. Un chico que a lo mejor no tenía cercanía hacia las demás personas, inclusive como que tenía un, una imagen de chico duro hacia las muchachas, de cierta manera las repelaba. Candy no era como de su agrado, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo en ella encontró todo aquello que a lo mejor no conocía en dulzura, en ternura y sobre todo lo que vendría siendo la lucha interna de una chica para bloquear el lado frío que él tenía. Y cambió mucho el personaje de Terry de ser una persona, un adolescente rebelde, un adolescente que a lo mejor bebía, que a lo mejor fumaba, que quería ser el muchacho que llamaba la atención, a convertirse en un adulto joven con los pies asentados, buscando un futuro para él y también buscando un futuro para alguien más, porque él ya se visualizaba con una persona en su vida. Y esos cambios sobre todo en lo que viene siendo el hombre es complicado porque casi siempre la que explota en esas chispas siempre es la mujer, pero aquí en este caso en el personaje de Terry sí se notó, sí hubo ese cambio y esa valoración del personaje. A mí me llamó Hay que, mucho la atención la madurez del personaje que dio. hay que tomar en cuenta una cosa. Cuando inicia, aparece Terry ese 31 de diciembre, después del festejo de Año Nuevo. Acá, o sea, nos presentan a una persona que viene lastimada y que lo que está haciendo es, pues cuando ve a Candy y se da cuenta que lo vio en el momento que estaba muy, pues más débil, más triste, punto débil que le llaman, lo que hace es o sea, poner su mecanismo de defensa, que es la burla. Pero la forma en que reacciona Terry hacia Candy, digo, Candy hacia Terry, también le hace que le llame la atención. Y en un principio era llamar la atención y luego qué coincidencia que vamos a estar en la misma escuela. Muchos dicen, no, es que Terry es un grosero y no sé qué. Y hay algo que yo les comenté a algunas de las fans. Yo lo que veo ahí en el momento en que Terry llega y va, y se presenta con la escuela, o sea, cuando a Candy, que ya está en la escuela, y Patty, o sea, Elisa, por medio de Patty, hace que llegue el uniforme incorrecto. Yo ahí lo que veo es que Terry también se da cuenta de que Candy la van a regañar y sabe cuál es el nivel de regaño que hay en esa escuela. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Es llamar la atención, véanme a mí, para que lo que la idea que tengan que le quieran hacer a Candy sea menor, porque yo estoy haciendo algo peor y por eso o sea, se presenta, dice que se va a dormir, y causa todo el revuelo. De hecho, te dan a entender de que él tenía muchísimo tiempo que no se paraba en la iglesia. Te dan a entender de que jamás, o sea, que ya tenía muchísimo que a misa Terry ni sus luces. Y sin embargo, en esta ocasión estaba ahí presente. Como dices tú, era la persona que llamó la atención para evitar un mal mayor de cierta manera hacia la persona de Candy. Fíjate que de alguna manera ya la tenía observada. Si nos ponemos ahorita en este punto que estás diciendo, ya la tenía de alguna manera visualizada, detectada, ya estaba en su mapeo, en su pequeño espacio. La tenía en su radar. La tenía Sí, en ya estaba en la su radar. mira. La tenía en la Exactamente. mira. Y de hecho, continuando con el pensamiento de ambas amigas, ambos estaban en un momento vulnerable.
Terry estaba en un momento vulnerable porque esperaba tener una conexión emocional nuevamente con su señora madre, lo cual no se materializó y tenía que regresarse por donde mismo vino, de vuelta a ese hogar disfuncional, a ese hogar donde no recibe el cariño que debería recibir. Candy estaba vulnerable también por el deceso de Anthony. Ambos lo canalizaban de diferentes maneras. Él lo canalizaba por medio de la burla, del sarcasmo, mientras que Candy pues lo canalizaba pues poniéndose a la defensiva, aferrándose de hecho al recuerdo de Anthony. En el caso, pero regresando a Terry, que es el... Ajá, Fíjate qué dime. importante lo que estás diciendo. Ellos tenían de alguna manera lutos, un luto en vida con Terry hacia su madre, un luto emocional, y Candy tenía un luto de pérdida, pero ambos estaban de luto. Estaban Si de nos duelo. ponemos estaban de Estaban, duelo. estaban de duelo y para aquellos que nos escuchan o que nos ven, que no hayan tenido la oportunidad de leer el libro anteriormente, hay un pasaje o un fragmento en el capítulo 7 de la parte 2 donde aparentemente Terry pues recrea o rememora ese triste regreso, ese frustrado intento de reunirse con su madre. ¿Y qué es lo que hace? Lanza un jarrón de porcelana blanca contra el suelo. ¿Qué ocurre? Que en la simbología japonesa, la porcelana es símbolo de religiosidad, de esperanza, de fe. Pues qué casualidad tan grande que Terry lanza ese jarrón y esa porcelana blanca, porque esa es la descripción del jarrón, porcelana blanca, se hace añicos, esa es la fe rota, la esperanza perdida. Eso es para que vean la magnitud de la pérdida que sufrió Terry y de ahí que entonces se presenta a esas puertas de la iglesia en son de burla, porque según sus palabras no tiene nada por lo que rezar. Sí, es verdad. Él lo dice, él no tiene nada por qué rezar. Exacto. De hecho, él dice que va a dormir nada más. Sí, él va a dormir, exacto. Entonces, es lo que nos presentan por primera vez de Terry. O sea, nos presentan un joven, no sabes por qué está ahí, no sabes si es cierto que estaba llorando o si Candy lo malvió, porque también es otra cosa. No sabemos si Candy vio correcto o no vio correcto la primera vez, o sea, porque de repente, como dice, cambió, se veía triste y luego cambió completamente Semblante. de semblante. Entonces, y, y lo primero que nos muestran es que es un rebelde, que es una persona muy, muy rebelde en la escuela. Entonces, vamos a empezar por hablar sobre quién es Terry. ¿Puedes abrir, hija? Santo Nos, sí, es que también somos amas de casa. Nos comentan de dónde sacamos los datos de la fecha de nacimiento de Terry. En los 70s, Nakayoshi, ¿mande? Sí, que se en los supone 70, en su revista oficial, que es lo que vas a mencionar. es lo que les decía. En los 70s, Nakayoshi sacó un especial de Candy Candy, donde vienen las fichas de todos los personajes. Y en esta viene que Terry nace el 28 de enero de 1897. Sí. Haciéndolo un año más grande que todos los personajes. La publicación es con los datos que nos da esta Naguita, pero en el 2007, cuando decide reescribir la historia, aparentemente cambió fechas. O sea, obviamente Terry sí queda con la misma porque de él no le cambió casi ningún dato que nos pudiese decir que su cumpleaños, o sea, que no es una persona que el 31 de diciembre de 1912 o 11, que es cuando se conocen. Creo que fue en el 11, si no me equivoco. 1912. Pudiera haber sido 1912, pero no me atrevo a asegurarlo, pero estoy
me inclino más a que fue 1912. Bueno, el caso es que el 31 de diciembre de 1912 él no tuviera ya los 15 años. Ujú. Entonces estamos hablando de que es un chico que tiene entre 15 y 10 años cuando pasa gran parte de la primera parte de la historia de Ter. Sí, O sea que sí, es la segunda parte del libro de Candy Candy y pues de la serie, que es todo la etapa de San Pablo. sí. Entonces, nosotros basamos que la fecha, o sea, es una fecha que nos dio, o sea, es una fecha que nos da la misma autora del nacimiento de este Terry. Pudo haber cambiado el año, pero no lo creo en Terry, porque sí, lo que sí nos consta es que Anthony cambia porque en ese especial nos viene la fecha de nacimiento y ponen que Anthony, Candy, Alistair y los Ligan, todos nacieron en el 98. Pero en el libro nos dice que cuando muere Anthony, muere de 15 años. Entonces, Candy estaba entre 12, 13 años en ese momento, lo que hace que le da 2 años más a Anthony, en vez de haber nacido o sea, a ver, en vez de haber nacido en el 98, posiblemente nació en el 97, y a Candy la cambian al 99. 9. Entonces, sí está esa separación de 2 años. Pero lo único que cambia, porque Candy sigue naciendo el 7 de mayo, Annie también el 7 de mayo, y Terry el 28 de enero. Entonces, lo único que cambia son los años de nacimiento, porque también Steer, que era un año más grande que Archie en ese especial, me parece, nos dice que es 2 años, no, 3 años más grande que todos. O sea, para 1915 y 16 que se va a la guerra, él ya tiene casi 20 años. Sí, pues ya sería con la mayoría de edad de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces, Y más que se estaban listando, porque un menor de edad no podía enlistarse, aún para aquella época, aún en pleno inicio del siglo XX, un menor de edad no podía enlistarse. Tal vez hubiera sido reclutado ya una vez Estados Unidos hubiera entrado en el conflicto, pero debido a que para entonces los Estados Unidos, cuando Esther se integró a la guerra, aún no, Estados Unidos no formaba parte del conflicto, él tenía que haber cumplido la mayoría de edad para, para haber ingresado voluntariamente. Yo pienso, en mi humilde opinión, puedo estar errada, yo pienso que pudo haber nacido en 1896, es lo que yo pienso. Yo también lo creo. Ujú. Yo también lo creo. ujú. Bueno, entonces, o sea, Steve es el más grande y el más pequeño es Alistair, porque creo que él sí está como más o menos de la mismo rango de edad. O sea, él sí quedó en el 98, o sea, Archie, 1898 de Archie, nacimiento. Archie, ¿te refieres a Archie? Ujú. Ah, ok. Alistair. Eh, para respetar No, el misterio de la A. Entonces, ¿qué es lo que más informes nos dan en el documento? Él es hijo de una americana, pero él nació en Inglaterra, o él es inglés, o sea, él es inglés. Y así lo dice. Dice que él es Igrisu, que en Japón, o sea, traducido al español es inglés. Entonces están presentando a un personaje que es inglés, y en la novela nos dice que de pequeño él vivió en Escocia. aquí es donde tenemos como que la duda de que si pudiese ser escocés en vez de inglés. Nace esa duda. Aunque yo siempre he tenido la idea de bueno, en la revista lo marcaban como inglés, pero debido a ese pasaje estuvimos platicando en una ocasión de que pudiese haber sido también de descendencia escocesa. Pero no sé, las escritoras lo plantearon de alguna manera, la escritora y la dibujante, que dándole otra nacionalidad diferente a la que todo el mundo pensamos. Yo no Porque yo en un inicio, exacto, porque es que, porque yo en un inicio tenía la idea, antes de porque no me acuerdo en dónde fue cuando ya salió el pasaje de que era inglés.
pero yo me acuerdo haber leído de que él había nacido en Estados Unidos. Y yo tenía también como que esa duda de que fuera inglés, pero después creo que ya salió la información oficial, ¿no? De que sí era inglés. Sí. La oficial dice que es inglés. En la novela nos dice que de pequeño él y su mamá vivieron en la mansión en Escocia, escondidos, como familia. Entonces, que fue como que es uno de los mejores recuerdos. Lo que cambia completamente, porque la mayor información que tenemos de dónde vivió de pequeño es del anime, la mayoría. ¿Y qué es lo que vemos? Está en las escenas del avión. Y así, está la escena del avión donde dice que el papá con ese se llegó al otro lado del océano y conoció a una actriz. Y la siguiente escena que vemos es el picnic donde está pequeño Terry con su mamá y con su papá. Y después cómo se suben al barco para llevárselo. Entonces todos suponemos que Terry nace en Estados Unidos y crece en Estados Unidos y cuando cumple 3 años es cuando se lo llevan a Inglaterra. Pero también hay que tomar en cuenta una cosa. En esa época, para viajar de Escocia a Liverpool, que es el puerto, creo que es el puerto de Edimburgo, no estoy segura exactamente qué puerto es. Y de hecho esto lo podemos ver en lo del Titanic. El Titanic no sale directamente de Liverpool, sino viene de un puerto del norte, no me acuerdo si de Escocia o de Irlanda, pero tanto Escocia o Irlanda para llegar a Inglaterra no solamente era el directo que era por tierra, sino el más rápido que era en ese momento por barco. Entonces bien pudo haber sido que estaba viviendo en Escocia y lo que hizo el duque cuando no sabemos por qué motivo decidió dejar a esta Eleanor es decirle, sabes que tú te vas a Inglaterra, yo me lo llevo, digo, tú te vas a Estados Unidos, yo me lo llevo a Inglaterra porque él va a crecer como heredero del duque de Granchester. Del ducado de Granchester porque es mi primogénito, shalala, shalala. Entonces sí puede darse esa escena de que se fueron por barco, de que el duque tomó un barco para Inglaterra y ella tomó otro barco o no sé qué ir de Escocia, porque tenía la esperanza de mantener su matrimonio o la relación con el duque. Y por eso pudo haber dado también la escena del barco. O sea, no nos dice exactamente que esa escena del barco en el anime o en el manga sea en Estados Unidos. Solamente dice que es el último que recuerdo que tiene de su mamá llorando. Mamá llorando, sí. También puede darse la Entonces, posibilidad de que luego del rompimiento entre Eleanor y el duque de Granchester, Eleanor hubiera viajado con Terry hacia los Estados Unidos y entonces el duque pudo haber también posteriormente viajado a los Estados Unidos y haberse llevado a Terry entonces del puerto ya fuera de Nueva York o de la costa este de los Estados Unidos. Que bien pudiera darse, como ustedes dicen, que hubiera atravesado por mar un barco de Escocia a Inglaterra en lugar de haber ido por vía terrestre, pero también Eleanor en primera instancia pudo haberse llevado a Terry a los Estados Unidos y posteriormente el duque de Granchester pasar a buscarlo, ir a pasar por él. Con respecto a si es inglés o si nació en Estados Unidos, él de todo modo es inglés por linaje y es inglés por ciudadanía. Él haya nacido o no haya nacido en territorio inglés, él creció en Inglaterra, se desarrolló en Inglaterra, su educación es en Inglaterra, su linaje es de la aristocracia inglesa. Entonces, ¿por qué se menciona últimamente en el fandom si Terry pudiera o no pudiera ser escocés? No es que sea escocés directamente de que haya nacido o haya residido en Escocia. Pudiera tener ancestros escoceses precisamente por las varias generaciones de los ancestros de los Granchester, que estoy bien segura que si se remontan a 200 años antes, pudieron haber estado envueltos en aquellas batallas territoriales entre escoceses e ingleses precisamente. Que no se puede descartar que Terry tenga esos ancestros tal vez muchas generaciones atrás, pero no es del todo descabellada la idea de pensar de que llegue para Escocia en sus venas también. tomar en cuenta una cosa.
Igual por lo Terry es un duque. Bueno, hay que tomar en cuenta una cosa. Bueno, Terry no es el duque, sino su papá. Richard Granchester es un duque. Y los duques, como ya hemos comentado, bueno, pero no aquí en vivo, el ducado es un título nobiliario que se da a los familiares directos de la realeza, los que los que no tienen derecho a heredar la corona. Entonces, el duque de Granchester está emparentado con la realeza inglesa, con los reyes y con los príncipes. Entonces, si tomamos en cuenta eso, si hacemos una genealogía de la realeza inglesa, podemos llegar a la casa Tudor. La casa Tudor es la que surge después de la Guerra de las Rosas. Es la triunfante, que en teoría es la casa Lancaster, la que triunfa. Aunque esta Isabel de York es la reina consorte. Y Enrique VII ratifica su poder como rey gracias al matrimonio con Isabel de York. Entonces, aunque los Tudor vienen de una rama bastarda, sin derechos al trono, son los que obtienen el derecho al trono por conquista. Entonces, al casarse con esta Isabel de York, que es la heredera directa y legítima, quitando el engaño de la bastardía que tenía porque su papá se casó con quién sabe cuántas mujeres, los Tudor llegan al trono y tienen 4 hijos, que son Arturo, Enrique, que será el futuro Enrique VIII, me parece Margarita y María. A Margarita, la mayor, la casan con el rey de Escocia. Ya sabemos la historia de Arturo y de Enrique VIII y sus 6 esposas. Y a María, me parece, la casan con el rey francés y luego se casa con un noble, un noble muy amigo de Enrique VIII. ¿Por qué son importantes estos 2 matrimonios? Porque María Estuardo es la nieta de Margarita y el rey de Escocia. Entonces, María Estuardo tiene un hijo con el nieto de María y su segundo matrimonio, que es con el que se casa con el amigo de Enrique VIII. Entonces, por los 2 lados, Jacobo I de Escocia tiene derecho a la corona y es criado como protestante. Entonces, Enrique VIII, que viene siendo tío abuelo de María Estuardo, tiene 3 hijos y los 3 llegan gobiernan Inglaterra en un periodo aproximadamente como de 70 años, que es Eduardo, María e Isabel I. Pero Isabel I, después de todo lo que sufre, decide no casarse y por lo tanto no hay un descendiente de su parte. Entonces, los que quedan son los descendientes en línea colateral. Y el único que tiene el poder, porque sí había unas personas con mejor derecho para heredar el trono, pero quien tiene el poder económico y político para decir, este reino es mío, es Jacobo, el rey de Escocia. Entonces empieza la dinastía Estuardo en el trono inglés. Lo que hace es que el rey escocés se vuelve rey inglés. Por lo tanto, si de ahí nos venimos, ahí podemos ver que está Jacobo I, luego Carlos I, al que le cortan el cuello, y está la guerra civil inglesa, o la guerra gloriosa, y está un interregno que es de Oliverio Cromwell por 10 años, y luego su hijo, Carlos II, hereda el trono. Carlos II no tiene hijos porque estaba muy enamorado de no sé quién y decide sacrificarse, si no, yo no me caso con nadie y por lo tanto no tiene hijos, pero en el interregno de 10 años, la familia de Carlos I se fue a Francia, y Francia es un lugar muy católico. Entonces, el hermano menor de Carlos II, que es Jacobo II, es criado como católico y decide ser católico, lo que le causa problemas al Parlamento, que ya se ha vuelto completamente protestante. Y ahí es donde empiezan los problemas entre Escocia e Inglaterra,
que desembocarán más adelante después de la muerte o sea, primero derrocan a Jacobo y traen a los duques de Orange al trono, que son los hijos protestantes, la hija protestante mayor de Jacobo II. Y después de la muerte de ellos sin descendencia, entra la hermana, que es Ana, me parece que la hermana es Ana, no estoy segura, que también es protestante, quien también no tiene descendientes. Entonces lo único que queda es el tercer hijo que llegó a la adultez de Jacobo II, a lo que los escoceses lo reconocen como Jacobo III. Y eso está interesante y me gustaría más adentrar en eso porque son las guerras jacobinas de entre Escocia e Inglaterra, pero eso yo creo que más adelante vamos a meternos en ese tema. El caso es que ahí donde entra, cuando muere la reina, la última hija protestante de Jacobo, se crea un acta en la cual deciden que no puede entrar ningún pariente católico a la corona inglesa. Y llaman a la familia de Hanover, que es los parientes protestantes más cercanos porque son bisnietos de Jacobo I. Entonces, de ahí se van y podemos seguir la genealogía y todos descienden directamente de Jacobo I. O sea, en línea recta todos son descendientes de Jacobo I hasta Victoria, que ahí es donde yo supongo que podrían meter a los Granchester como duques, porque esta Victoria tiene 9 hijos. Y a todos los hijos y a sus nietos los casó con nobles y con parientes de la realeza europea. Entonces, ahí pudieron haber metido ficticiamente a los duques de Granchester. Lo que nos da que ellos descienden directamente del rey Jacobo I de Inglaterra y rey de Escocia. Aparte, los Granchester tenían la mansión donde creció Terry y aparte la nueva casa que tenían que comenta también en el libro Terry, en Escocia. Y por lo tanto, ahí está todo el derecho de que haya crecido en Escocia o haya nacido en Escocia o haya nacido en Inglaterra, él tenía también sangre escocesa en sus venas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la familia real es reyes de Escocia y reyes de Inglaterra. Y como duque también desciende de ellos, tiene derechos territoriales en Escocia. Uh-huh. Que básicamente sí es viable, entonces, el lado escocés o la posibilidad de que los Granchester, pues sí tengan sangre escocesa debido a la integración histórica del reino jacobino con los reinos ya británicos. Sí es viable porque sí puede remontarse como mínimo 2 siglos atrás. Así que eso no es del todo imposible, la idea de que Terry pues tenga unos antepasados escoceses. Estamos hablando de que la realeza. Ellos eran duques, ellos estaban muy directos al rey. Claro. O sea, no recuerdo cómo va la escalinata, pero creo que son los duques, los marqueses y los condes, ¿no? Creo que en esa jerarquía, y pues ellos tenían un nivel alto y estaban muy cercanos a lo que ya vendría siendo el rey, porque pues tenían una jerarquía de nombramiento alto. Y luego, de hecho, a ver, la jerarquía es duques, reyes. Reyes. Los príncipes, que en realidad, o sea, si te das cuenta, el príncipe de Gales tiene el título de príncipe porque es el príncipe gobernante del territorio de Gales. O sea, no es así como cualquiera, o sea, tienen que tener un territorio que gobernar. Los reyes, el de Inglaterra, que es, ahorita ya es Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es el rey, más emperatriz no sé si tengan el título de emperatriz de la India. Bueno, emperador de la India, no sé si lo heredó, pero bueno, es rey. Luego vienen los duques, que son, como les decía, los duques en Inglaterra pertenecen a los familiares directos de la realeza sin derecho a la corona. Ya luego vienen los marqueses, que son los encargados de las fronteras, y termina con los varones, a los cuales se les llama Sir o Lord, algo así. Y obviamente los Sir, los Lords que no tienen derecho a heredar, todos los demás sí tienen derechos a heredar
los títulos nobiliarios. Y hay otra cosa interesante que me gustaría hacer notar. Terry se llama Terry Graham Granchester, porque también se está dudando mucho si es legítimo o ilegítimo. Si fuera un bastardo reconocido, no tendría el apellido del papá. ¿Por qué? Porque comúnmente lo que hacen es poner el Fitz, que en latín es hijo. Entonces era Fitz Richard. Si fuera un hijo bastardo con derechos, o sea, obviamente como hijo reconocido tenía derechos, ciertos derechos de heredad. Quizás no el título porque estaban los hijos legítimos, pero Terry no es Terry Graham Fitz Richard, es Terry Graham Granchester. Entonces, por lo tanto, no sabemos cómo lo hizo, posiblemente sí hubo un matrimonio, pero Terry es hijo legítimo con derechos a heredad del duque de Granchester. Así yo es como lo veo. Porque sí me puse a investigar un poco y me puse a ver que hay muchísimos nobles que tienen el apellido Fitzroy, que es hijo de rey, Albert, Fitz no sé qué, Fitz Richard, David, o sea, hijos de David, hijos de tal, los nombres de los papás, pero no viene el nombre de pero no como el apellido per se. De hecho, quería comentar, el apelativo Graham no es un apellido. Graham es el segundo nombre El segundo propio de nombre Terry. de Eh, Terry. lo que ocurre es, al menos en el libro, Terry adopta el apellido Graham porque no quiere que se le vincule luego de haberse separado emocionalmente del duque de Granchester, no quiere que se le vincule con el apellido Granchester. Primero, pues porque está un poco entristecido con su padre, pero también porque quiere abrirse paso en el campo de la actuación por su propio esfuerzo. Y tampoco quiere adoptar el apellido Baker, primero porque quiere abrirse paso por cuenta propia con su propio talento, pero también para proteger a su madre del escándalo que se hubiera provocado en aquella época el saber Sí. que tenía un hijo en común con el duque de Granchester, porque eso era algo que era desconocido para la farándula y desconocido para el mundo del entretenimiento. Por lo tanto, él adopta ese segundo nombre de Graham, que está comprobado, al menos en el formato del libro, que está comprobado que es su segundo nombre propio, él lo adopta como si fuera un apellido para así hacerse de un nombre artístico con el cual él abrirse paso y al mismo tiempo indirectamente, directa o indirectamente, proteger entonces la reputación de su señora madre. Uh-huh. Entonces, y otra cosa, para renunciar a una, porque también hay algo muy importante. Terry no tiene 18 años, o sea, y creo que en esa época te es hasta los 21, no estamos muy, o sea, tengo que averiguar bien las fechas, pero él no es mayor de edad, o sea, todavía no ha llegado ni siquiera a los 18 años como para que él pudiese renunciar a su apellido, porque en Estados Unidos es muy fácil, de hecho, no sé tú que vives en Puerto Rico, Ajá. nos podrías aclarar esto, pero lo que yo investigué de las leyes en Estados Unidos es que no hay una norma para establecer lo que es los nombres, como aquí en México y en la mayor parte de Latinoamérica, que es el nombre de pila, o sea, que así le decimos el nombre que nos dan, María, Juan, Pedro, Lucas, y antes, ahorita ya cambió, pero antes decía que primero iba el apellido del papá y luego el apellido de la mamá. Aquí es igual. Aquí es igual y en Estados Unidos ha sido igual, pero desde tiempo, prácticamente desde que se hicieron nación. Ellos, el apellido del padre va primero, de hecho, en Estados Unidos, porque aquí en Puerto Rico, pues como ustedes saben, es una posesión de Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico nosotros usamos la modalidad la hispana o latinoamericana de apellidos. Honramos el apellido materno, pero es después del apellido paterno. De manera que si yo me llamo Astrid Ortiz Vargas es porque Ortiz es el apellido de mi señor padre y Vargas es el apellido de mi señora madre. En Estados Unidos, es que como que no hay una regla muy específica con eso, pero culturalmente hablando solamente se adopta el apellido del padre.
Hay ayuda unas del padre. excepciones a la regla, hay unas instancias en las cuales la persona por libre albedrío, por voluntad propia, pues decide adoptar ambos y lo deja establecido legalmente. Pero mientras la persona no establece que desea ambos apellidos, una vez nace, automáticamente para propósitos de su certificado de nacimiento lleva el apellido de su señor padre. Así que si Terry lleva el apellido Granchester, porque en Inglaterra también es de esa manera, funciona culturalmente así, es porque Granchester es su apellido legal, lo que me trae al siguiente punto. Una cosa es que él haya decidido no seguir viviendo con su padre y otro tema muy diferente es que se haya emancipado económicamente. Porque tal vez Terry se hubiera alejado, pues porque no quiere seguir llevando esa filosofía, esa mentalidad de su señor padre, está molesto, está enojado, está sentido con él. Aprovecha la ocasión para hacerse de un buen nombre en la actuación, porque esa es su gran pasión, su vocación. Pero eso es lo que Terry hace. Pero no sabemos lo que decidió hacer el duque de Granchester. Eso no significa que el duque necesariamente lo haya repudiado económicamente o lo haya dejado a la deriva. Nosotros sabemos la perspectiva de Terry, pero eso no significa que financieramente su padre lo hubiera abandonado. Es mi opinión. No estaba abandonado porque él estaba encargado con la hermana Grey. Ujú, Estaba financiado de él, daba donativos muy grandes. De hecho, en ujú, el anime lo menciona, donde los donativos importantes son del duque de Granchester. Terry es importante en ese aspecto, por eso no lo corrieron del colegio a él. ujú. Mas, sin embargo, él, por la honorabilidad de Candy, con las cartas maestras que se fugó Elisa, Terry decidió marcharse. Pero aquí el que se la jugaba entre Terry y Candy era Terry, porque Terry tenía el peso de su papá, donde él mantenía el nivel económico de ese colegio. Claro que el padre adoptivo de Candy también daba una aportación económica, pero no estaba dentro de ese patronato, que es muy diferente. No, no es lo mismo. Pero también hay otra cosa que no sé, que es importante y que se ve mucho en el libro y que dice cuando se pelean Terry y Richard Manchester. Ah, sí, sí. Le Ya, dice, pues, sí tenían ¿tienes mucho. el valor de renunciar a los beneficios que te doy yo como padre? Sí. Porque yo, como padre, yo no voy a renunciar a ti. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en el futuro? O sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer? O sea, yo siento que es como dándole empujón a Terry para que decida lo que va a ver en su futuro. Pero de parte del duque de Granchester no va a haber una renuncia, no va a haber la decisión no va a haber No, desheredarlo. no lo iba a dejar solo, nunca lo desamparó, por lo menos económicamente jamás lo hizo. No, Emocionalmente, ellos tenían conflictos, porque de alguna manera, pues estaba la madre de Terry en medio de ese conflicto, porque quieras o no, él reclamaba esa parte de su mamá que no tenía y que de alguna manera él sentía que era repudiada. Entonces, aunque él decía que la odiaba, en realidad no la odiaba porque de alguna manera la defendía ante su padre, pero pero ellos nada más tenían como que ese conflicto emocional, porque él por parte de ser padre financieramente se notaba que iba a estar siempre al lado de su hijo y que no lo iba a dejar en broncas económicas. De Bien alguna pienso, manera yo siento que hasta lo apoyó cuando yo siento que del viaje de regreso que venía en el Mauritania, de alguna manera ese viaje también fue financiado por su papá, porque Terry era menor de edad y abandonó a su mamá, salió corriendo de la casa de su madre y él traía economía para poderse pagar ese viaje y es un menor de edad. ¿De dónde iba a sacar el dinero? exactamente. obviamente. Y pienso también que el duque estaba demasiado apegado a la tradición como para él simplemente deshacerse de su hijo porque en la nobleza la tradición va por encima de muchos otros Sí, asuntos. Y qué muchas mejor cosas. ejemplo que el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, que fue hace apenas el año pasado.
Y se hablaba mucho de que William o Guillermo, el hijo de Carlos, pues popularmente era el más aspectado o el mejor prospecto para ser el rey. Pero ¿qué fue lo que dijo la reina? No, Carlos es mi hijo mayor. Podrá no ser popular, podría haber sido odiado por todo el mundo, puede que no sea la figura más ejemplar, pero es mi primogénito, es mi hijo mayor y él va a ser el rey, le guste a quien le guste, le duela a quien le duela. Pues yo también, pues no puedo evitar pensar que el duque de Granchester, independientemente de cómo continúe o cómo prospere la relación con su hijo a nivel emocional, él no va simplemente a despojar a Terry ni del No, dinero, ni de su de su herencia, ni de su título. linaje, porque su propia aristocracia, su condición de aristócrata y de duque, no se lo va a permitir. No, y de hecho, de alguna manera, él le hace ver que el apellido, pues, y de alguna manera la herencia del apellido recae en él. Ujú. Varias veces se lo reafirmó, que Terry de alguna manera no lo haya querido tomar como una obligación de él propio, de que pertenecía a una familia donde él iba a ser como la cabeza principal y que nunca lo quiso visualizar de esa manera, pues es muy diferente. Pero su padre, sin embargo, a pesar de que él tenía otro hermano, había un hermano también hombre en la otra familia, él siempre fue visualizado como el futuro duque de Granchester. Aunque él nunca quiso el título como tal, su padre lo tenía de alguna manera ya señalizado de que tú eres el primogénito, tú eres la cabeza de esta familia. Que al último no se desarrolló como el duque, porque aquí, bueno, al menos en esta parte, no recuerdo el libro si lo maneja, pero en lo que va de la historia de Terry, jamás tomó esa responsabilidad. Nunca se responsabilizó por la parte del patriarcado ducal que a él le correspondía. Al menos hasta lo que viene siendo el manga y el anime, jamás lo hizo. No recuerdo si en el libro se menciona, la verdad. No se ve un claro momento en el cual eso ocurre, pero como la novela no sirve un orden cronológico de sucesos ni un orden lineal, y muy específicamente la parte 3 y el epílogo, donde tenemos que estar partiendo de fragmentos epistolares, pues no nos Sí, consta. No puedo decir contundentemente que no lo ha hecho, pero tampoco nos consta. Sin sí, embargo, claro. pues sí se abre en el libro al menos la posibilidad no necesariamente de una reconciliación, pero sí de algún contacto posterior al viaje de Terry a los Estados Unidos. Pero ya eso es entrar en otros asuntos, que es la posibilidad de que el joyero perteneciera a ellos, pero ya eso es entrar en otras aguas más profundas. Sí, claro. Nosotros estamos leyendo la versión de esta Candy. Candy no entiende nada de eso, o sea, no entiende lo que son títulos nobiliarios, obligaciones, o sea, tampoco entiende, por ejemplo, de Albert. Cuando ya sabe que Albert es el patriarca De los Andri. de los Darline, ella todavía lo quiere ver como su amigo, como su compañero de juego, como su compañero de casa. Y es cuando le dice, espérate, ¿sabes qué? Pues es que tengo mucho trabajo, tengo cosas que hacer. Y pues es por eso que le dice, me encantaría estar contigo, o cuando te comentan el cumpleaños, que es de, ay, me dio mucho gusto verte, pero te vi con tan poco tiempo, o sea, hubo tan poco tiempo para estar nosotros juntos, porque es de, llegaste, me saludaste, me felicitaste, me dijiste, este es mi cuarto, y te tuviste que ir porque tenemos tu trabajo, ¿no? Sí. Pero resulta que Josh le dice, es que, o sea, se la pasó tanto tiempo desaparecido, algunos dicen que 1 o 2 años desaparecido, que pues tenía muchísimo trabajo atrasado. Y estamos hablando de que esto pasa durante la guerra. Y como banqueros, la banca está muy metida en préstamos y en asuntos de todo esto, y no podía estarse sin movimiento. O sea, aunque George tuviera poder notarial para trabajar en todos los asuntos de Albert,
No es lo mismo las decisiones que pueda tomar George, sobre todo si lo están presionando la familia, a en sí las decisiones que tomará alguien que está preparado, porque a Albert lo prepararon para ser el encargado de administrar los bienes de todos los Sarla. También Entonces, no olvidemos también que Albert es una persona de naturaleza viajera. La diferencia entre Albert, que asume su rol como empresario, y el Albert anterior, es que es la forma como ellos manejan el asunto del viaje y cómo lo canalizan. Anteriormente, el señor Albert, o como lo conocía Candy, en su faceta de bohemio, de aventurero, pues estaba pues viviendo esa última etapa que tenía previo a hacerse cargo por entero de las empresas y de las finanzas de la familia. Pero no dejó de viajar, ni aún asumiendo ese cargo como tal. A lo que voy es a que a él no, para él no debe ser de mucho peso ni muy penoso realizar un viaje. Él está habituado a estar viajando, a él no le tiembla el pulso para montarse en un barco y viajar. Ya sea que lo haga por una o por otra razón, Albert es una persona que no puede estar en un solo lugar. Lo digo respetuosamente, es una particularidad de él, de Albert. Él siempre fue un trotamundos, de alguna manera. De alguna manera, él siempre estaba buscando una libertad y le gustaba viajar y le gustaba ser de alguna manera altruista. Bueno, se me fue la palabra, perdón. Altruista. Sí, sí, gracias. Le gustaba ayudar y tenía una fe nata. Yo creo que hubiera sido muy buen veterinario, la verdad, porque él amaba a los animales. Creo que de alguna manera su fachada de trabajar en el zoológico era realmente una parte de él que sí existía. Entonces, pues esa parte él no se puede negar porque está muy firme en la historia y se maneja como tal. Y ahí sí nadie la puede negar, ahí está. Él es un trotamundos nato, es una persona que realmente le gustaba viajar, pero sobre todo le gustaba conocer y ayudar. Y estaba enamorado de la naturaleza, eso no tiene vuelta atrás. Yo estoy bien segura que si Albert hubiera estado trabajando en las mismas cuatro paredes, sin montarse en un barco y en el despacho de la mansión Arley, estuviera volviéndose loco. Porque esa no es su naturaleza, esa no es su forma de ser. No es que él está huyendo, no, tampoco estamos, no quiero que vaya alguien a pensar que es que estamos demonizándolo ¿verdad? Ofendiéndolo en ese sentido. Es que esa es su forma de ser, esa es su personalidad, eso es algo que ya es algo de él. Y él está viajando, que es lo más que le gusta hacer, solamente que en esta ocasión lo hace en calidad de empresario, en calidad de magnate. Lo dirige lo maneja de otra manera comparado a como lo hacía antes, pero sigue teniendo naturaleza viajera. Si Albert no viajara, aunque sea por negocio, él no sería Albert. Él tiene que viajar por una razón, pero tiene que viajar. Tuvo una madurez financiera, por decirlo de alguna manera, porque en el momento en que él ya tiene que asumir su realidad de que él maneja los negocios de su familia, de que ya no puede estar como escondido detrás de bambalinas, sino que ya tiene que salir al mundo, pues busca una manera de compaginar la vida soñada con su vida real. Asentar esos pasos firmes de que yo soy un jefe de familia, tengo responsabilidades, pero esos viajes ahora ya no son de alguna manera de ayuda por placer, ahora es para beneficio de mi familia porque él tiene ya personas atrás de él que hay que mantener y que hay que sostener porque hay una posición social y ellos pues desgraciadamente ya no pueden estar acá porque están acá y alguien tiene que dirigir. Y ese papel es de él. No hay nadie más ahí. Pero bueno. Se transforma. Es que todos maduran, ¿no? Es lo interesante de la obra y sobre todo de la novela. Porque no nos presenta, o sea, obviamente lo primero que nos presentan de la serie es una niña, una bebé una bebé Candy, que va creciendo, que prácticamente en algún momento se convierte en la hermana mayor de todos los huérfanos. De todos los huérfanos.
Entonces, es un carácter, ¿cómo lo represento? Un carácter muy fuerte, muy protector, muy defensivo que tiene Candy. Y lo podemos ver cuando está con Annie. Todo el tiempo está tratando de proteger a Annie, todo el tiempo está tratando de, pues, de ser tratar de cumplir los deseos de Annie, luego de John, ay, ¿cómo se llama el niño Cartwright? Jimmy, que Jimmy, o sea, Jimmy toma el lugar de Candy cuando Candy se va, pero Jimmy tuvo una familia, o sea, Jimmy tuvo una familia. El caso es que cuando llega con los Ligan, le dicen que ya por su edad ya no va a ser la hija de los Ligan, sino que va a ser la dama de compañía, que no la están adoptando, sino le están haciendo ¿cómo se puede decir? Porque es el foster kid, o sea, cuando a Candy la llevan con los Ligan, es como un sistema de foster kid, pero ahorita no me acuerdo cómo se dice en español Un hogar sistema aquí le dicen hogar sustituto o un hogar temporero, un guardián, subrogado. sea, un cuidador, sí. Que era una forma de que las familias de cierto nivel económico pudieran allegarse de criados baratos. Entonces, por eso a Candy la contratan como dama de compañía de Lisa, pero en realidad es la criada de Lisa. E incluso la novela se ve mucho, yo me acuerdo que la estaba leyendo y te dan a entender que hasta el mismo Anthony, cuando se entera que es parte de los Ligan, así como, ay, lo siento por ti. Entonces, todo eso le hace que su carácter explosivo que tiene, ese estado de indefensión en el que está, porque está en un estado completo de indefensión. Está sola, está sin una protección, pues que sea más explosivo. Y la podemos ver que llega a golpear a Neil, llega a gritarles, o sea, es un caballito salvaje que no tiene, porque no tiene un límite, porque no tiene esa protección, que gracias a Anthony, Archie y Steve, se la da el ser adoptado por Albert, o sea, por William, el tío abuelo William. Y obviamente, como niño chiquito, todo el mundo le dice al tío abuelo William, tío abuelo William. Entonces, ella no aprende a decir papá, ella no aprende a decir mamá. Ella aprende a decir que la persona que se encarga de su futuro es el tío abuelo William. Y como todos le dicen tío abuelo William, para ella también es fácil decir tío abuelo William. Pero es cuando ya se ve la madurez, ya nos damos cuenta que ya no es tan salvaje, ya no se va a los puños tan fácilmente. Porque, por ejemplo, la Candy que está en la mansión Ligan, la Candy que pelea con Neil, no es la misma que la Candy que intentan atacar en el colegio San Pablo. Que Neil sí se la agarra y entre cuatro, algunos dicen que pudo haber sido algo mucho peor y que es defendida por Terry. ¿Por qué? Porque ya no está con ya no está en ese plan de estoy sola y me tengo que defender. Entonces ya hay una madurez entre la Candy del hogar de Pony, la Candy de los Ligan y la Candy's White Island en San Paul. ¿Cómo se llama San Paul? En el colegio, San Pablo. Entonces, de ahí también pasa lo mismo con Terry. A Terry lo conocemos como también un caballito salvaje que no tiene respaldo de nada. Y es Candy quien le ayuda a madurar, a reconciliarse con su mamá, porque la figura materna es muy, muy importante. Entonces, lo que pasó en el Festival de Mayo, que es el oficial, el manga y el libro, que es el beso arrebatado, es el beso de una persona que quiere demostrar algo, pero no sabe cómo hacerlo. Es un beso salvaje. Y obviamente
la reacción de Candy es una reacción de darle una cachetada y Terry, o sea, Terry también, o sea, es reacción, 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 todos reaccionan ahí. No estamos diciendo que no se debe de haber sido, no, pero ¿cómo podemos nosotros decir es que es una bestia golpeadora? Lo único que hizo fue reaccionar y fue un solo golpe que también recibió de Anthony, que también recibió de Neil, o sea, Neil fue lo peor que pudo haberle pasado a Candy. Sí. Y y Terry lo único que hizo fue arrebatarle un beso. Que, que no lo supieron, o sea, la verdad es que sí está medio. En el libro la descripción no es tan romántica como podría decirse, como podría hacerse, porque ese beso que se da ahí está muy así como saliva. Y terminan bofetadas. Sí, o sea, No es pero bonito, si lo no es vemos, bonito. No es nada de no, bonito. no es nada No, bonito, o porque sea, pero si lo llevamos si a una hubieran, realidad, es una agresión física entre ambos. Se están y, golpeando. pero si por ejemplo hubiera sido, no sé, la descripción que nos hace eh, eh, no sé qué autora te gusta de novela romántica, de un robo de un beso. La forma en que lo cuentan es la forma en que tú dices, es que sí está bien o está mal. O sea, no sé si ustedes han leído Wattpad, o para los que lean Wattpad, vean las descripciones que te hacen de los besos, y son besos robados. Ujú. Incluso hay una novela que se llamaba 40 semanas que trata sobre un embarazo. Y yo se lo comenté al autor antes de que este libro ya está publicado. Y él inicia con que la protagonista se pone pero señora borrachera, y tiene eso con el protagonista varón. Yo le dije, oye, esto aquí en China es, es lo que, o sea, es otra cosa. Dice, ay, pero es romántico. Digo, sí, lo dibujaste muy romántico, pero ya con la cabeza fría y sin el romanticismo es otra cosa. Entonces aquí el problema fue la descripción que hicieron, porque si lo hubiera hecho más romántico, mucha gente no diría que es un golpeador pero es un golpeador, o sea, no es un golpeador, sino más bien es un. Llamado violencia intrafamiliar. Pero es la única vez que vemos ese ataque de violencia, porque también es la reacción que tiene y el Terry de Mayo no es el mismo que el Terry que regresa de Escocia. Ya es más maduro, ya no es tan llegar a los puños, porque llegaba mucho a los puños con Archie. ¿Por qué? Porque ya arregló el problema que tenía con la mamá. Entonces, si te das cuenta ya cuando está en la compañía Stratford, sí aguantaba el bullying, porque le hacían bullying los demás actores, que le hacían, y ya no reaccionaba tan explosivamente. Entonces sí hay una evolución también del personaje de Terry, o sea, no es lo mismo el Terry del Festival de Mayo, que todavía tenía mami issues, con el Terry que regresa de Escocia, que ya había resuelto gran parte de los mommy issues, que el Terry que está en la compañía Stratford, y el Terry que tiene que cumplir la promesa de cuidar a Susana, porque eso fue una promesa. Por el accidente. Que eso también es muy duro, porque Terry desvaloriza su amor, porque ya tiene que entregarse a alguien más, pero en cuidado personal. Aquí tiene luto, aquí tiene otra pérdida, aquí tenemos otra pérdida por el lado de Terry, pero en una etapa más madura, y pierde su amor de juventud para tener que madurar y cuidar un amor que no es un amor, pero sin embargo, pues hay una responsabilidad de vida con esa persona. Paralelamente, él está de cuidado de una persona a quien le debe la vida, mientras que Candy también está al cuidado de una persona a quien siente que le debe la vida, incluso antes de saber quién era en realidad. Ambas situaciones eran paralelas. Pero sí, entiendo lo que dice él, sí. Pasó a ser un cuidador, pero ese rol de cuidador, como bien mencionas, por las circunstancias en las que ocurrió todo, ameritaba o requería tener que renunciar a ese amor.
Y muchos de ustedes que nos estarán escuchando o viendo pensarán, pero ¿por qué tengo que renunciar a mi pareja para ser cuidador? Porque para mala suerte de todos y del mismo Terry, la persona de la que tiene que hacerse cargo, pues pone muchas veces su vida en juego, lo que obviamente pues Terry no va a perdonarse y Candy al mismo tiempo en calidad de enfermera que le gusta salvar vidas, que le gusta servir al prójimo y que ya lleva a cuestas un sentimiento de culpa por la partida de Anthony, pues tampoco lo iba a permitir. Claro. No, y aparte de que vio una escena de un futuro suicidio de una persona enamorada de la pareja que ella también está enamorada. O sea, qué fuerte, ¿no? Imagínate. Y tener que salvarla y soltar también ese sentimiento que tiene al amor de su vida para podérselo entregar a alguien más de alguna manera. Como No, qué adolescentes tuvieron que tomar decisiones de adultos, siendo adolescentes. No olvidemos también que para aquella época las personas tenían que madurar a la fuerza. Si no era por la guerra, era por la pobreza, por la miseria, por el estilo de vida, el costo de vida. Pero ellos tuvieron que, si no eran adultos, tuvieron a la fuerza que hacerse adultos con lo que pasó. ¿Quién no termina de madurar a la fuerza con semejante situación? No es fácil. Sí, no, no es fácil. No, y además hay que tomar en cuenta una cosa. En esa escena, o sea, nos cuenta en las entrevistas, o sea, aquí sí es una traducción que yo leí de los blogs, que la misma autora nos dice que le dolió muchísimo tener que hacer terminar esa relación que no quería terminarla, porque es una novela juvenil. Entonces, a Candy no la podía dejar con pareja. Entonces, a pesar de que le desgarró hacerlos que terminaran, era casi, o sea, siento que lo ve como, es una orden que me están dando. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando ahí? También hay dos formas, nos está demostrando las dos formas de amar. ¿Por qué? Porque Candy se sacrifica por Terry. Bueno, Candy se sacrifica su amor porque cree que Terry va a ser más feliz con Susana. A diferencia de Susana, que está consciente que Terry ama a Candy, que jamás la va a amar a ella, y aún así, desde su sacrificio, demuestra el egoísmo con el que ama. ¿Por qué? Porque no se sacrifica para salvar a Terry, por amor. Véanlo bien, y lo que hace Susana es sacrificarse para no perder el objeto del que está ella enajenada. Sí. Entonces, y no sabemos si muchas veces más bien es deseo que amor, porque a veces confundimos esa parte de sentimiento del deseo de algo o de alguien a amarlo, porque dicen que amar muchas veces es respetar también las decisiones del otro. Y ella en un principio truncó sus decisiones, de hecho. Y de hecho, para que no tuviera ninguna. De hecho. En el manga se ve a Susana cuando Terry llega tarde y le dice, llegó Candy, ¿verdad? Le dice, espero que pronto la termines porque tú vas a quedarte conmigo. Y así se ve. Y después así como, ay, no, ¿cómo crees? Ya siendo mosca muerta el decirle, no te creas, entiendo que estás con Candy, que la amas, que no sé qué. O sea, ahí hay un chantaje. O sea, primero es, tú no te puedes quedar con ella, y es cuando muestra su verdadera cara. Cuando se da cuenta de lo que está haciendo, dice, no, ¿cómo? O sea, no. O sea, yo soy la buena, soy la sufrida, soy la víctima, y perdón, no, quédate con ella. O sea, si bien mosca muerta. Así yo la veo en esos paneles. Por eso digo, te demuestra las dos formas de amar. Una que es un amor puro, un amor que se sacrifica, un amor que cree que con su sacrificio va a ser feliz a su pareja, o sea, a Terry. Y por el otro lado tenemos a Susana, que es un amor obsesivo, porque lo que tiene, o sea, como dice la canción, no es amor, es obsesión. Es obsesión. Ándale, esa es una palabra adecuada. Tiene una obsesión hacia Terry, de alguna manera. Cada vez que habla a Susana me viene la canción esta. El hombre ideal lo tiene idealizado, mas sin embargo, pues puedes idealizar a alguien, pero
las personas no nos pertenecen. Y Ujú. ahí es donde equivocamos la libertad del otro y truncamos vidas. Y esta niña truncó la vida de Terry de alguna manera, en su totalidad, de hecho, porque hasta que ella no falleció, lo liberó. No, y no se liberó exactamente con la muerte de Susana, No. porque si te das cuenta, él mismo le da un No, de tiempo, o hecho, sea, él ya le quería poner un hasta aquí, de hecho. De hecho, creo que Thierry en algún momento llegó a tener un arrepentimiento de la decisión que había tomado. Qué difícil y, también. pero la forma en que escribe la carta de ha pasado año y medio desde aquel suceso, o sea, desde la muerte de Susana, él todo ese tiempo tuvo que sufrir un duelo por lo que perdió por Susana, no por Susana misma, sino Y por eso te digo, él tuvo un arrepentimiento de la decisión que tomó y quedarse con Susana. De hecho, en esa carta lo demuestra. No lo dice literalmente, pero te lo da a entender de que hay un arrepentimiento porque él pudo haber hecho diferente las cosas, porque pudo haber inclusive haberse negado a quedarse con Susana, porque no fue su culpa ser salvado. O sea, se respeta la decisión que tomaste de ayudarme, mas sin embargo, ¿cómo me pides que yo me sacrifique mi persona, estar a tu lado por ti? Porque al final de cuentas ella tampoco no estaba sola, ella tenía una familia, estaba su madre, estaban los que estaban a su alrededor. Ahora, tomó una decisión difícil al lanzarse para que no le cayeran las luces a Terry, y ella fue perjudicada porque desgraciadamente se lastimó sus piernas y el médico no pudo hacer nada porque una de ellas pues fue quitada, amputada. Pero en la novela queda paralizada porque el daño fue en las cervicales, ok, entonces no sentía de la cintura para abajo, mira para abajo. o sea, no sentía nada. Era una persona que ya estaba completamente en cama todo el tiempo o en silla de ruedas. Por eso la pone como, o sea, como que sí le da un cierto desarrollo como personaje también a Susana a la convertirla en escritora de guiones. Pero ¿cuántas pudo haber escrito? ¿Cuántos pudieron haber llevado Mucha, al teatro? no mucha. Unos poquitos, pero, o sea, se le dio ya la oportunidad de que ella tuviera un cierto renombre al escribir, perdón, al escribir esas obras de teatro. Entonces, le digo, todo, o sea, me encanta porque está en la bolsa roja. Perdón. Todos los personajes evolucionan y personajes maduran, aunque no hayamos visto la madurez porque fueron, pues es en la parte de cartas, donde va Fíjate la que la madurez madurez de Susana. fue madurez bajo el dolor, si te das cuenta. Todos de alguna manera tuvieron que aprender a sobrevivir emocionalmente a través de dolor. Todos tuvieron pérdidas emocionales. Patty tuvo la pérdida de Alistair, Archie tuvo la pérdida también de su hermano. Entonces, Candy también tuvo la pérdida de Alistair de alguna manera, tuvo la pérdida de Terry. Terry tuvo la pérdida de Candy, y todo se fue entrelazando de alguna manera, crecieron, como dijo también Astrid, maduraron también a base de dolor. Quiero también Y hacer un paréntesis crecieron, sobre ¿cómo dijiste, Astrid? Crecieron antes de fuerza, a la tiempo. fuerza, o sea, tuvieron que madurar a la Ujú. fuerza. Yo sé que es de Derry que estamos hablando, pero quisiera hacer un paréntesis con esto de Susana, porque yo sé que en anime y en manga, pero muy especialmente en anime, pues Susana es presentada de otra manera. De hecho, cuando yo vi por primera vez el anime, que fue mi puerta hacia la serie, no conocí el anime antes que el manga. Y primero, pues me dio frustración la ruptura de Candy y Terry, la separación, pero tampoco me desagradó Susana porque pensé que simplemente era un accidente infortunado. Independientemente de las acciones malas que ella hubiera hecho previo al accidente, pues sentí penita por ella. Pero Claro. conforme se va viendo el manga y se va viendo muy sobre todo el libro, pues de hecho cuando leí el libro
lo primero que pensé fue lo siguiente, al leer la carta, yo pensé, si en vez de haber sido Susana, vamos a intercambiar papeles, si en vez de haber sido Susana quien hubiera sufrido el accidente, hubiera sido Candy, que le hubieran caído esos reflectores y ella hubiera perdido el uso de sus piernas, y Terry hubiera estado enamorado de Susana, ustedes pueden estar seguros de que Candy hubiera sido la primera en decirle a Terry, no, Terry, tú amas a Susana, quédate con ella. Y no hubiera permitido que se quedara a su lado. O sea, Exacto. eso es por eso te digo, ella de alguna manera tuvo el sartén sobre el mango El sobre el mango. sartén y hizo tomar decisiones muy difíciles que pudo haber evitado porque volvemos a lo mismo. Ella no estaba sola, sí había gente a su alrededor que la pudiesen ver cuidado, más sin embargo, dentro de la obsesión, como dice Nabucco, que tenía, le nubló la vida y se la nubló a alguien más también. Y en este caso, Rosso, pues fue la vida de Terry. Y además hay que tomar, bueno, te iba a decir, también hay que tomar el ejemplo que estás dando. Si quien hubiera tenido un accidente hubiera sido Candy y Terry hubiera estado enamorado de Susana, Susana le hubiera dicho, mira, la podemos cuidar muy bien, Ay, no. pero te quedas. O sea, no hubiera sacrificado nada sabiendo que ya tenía a Terry a su lado. ¿Por qué? Porque ya tenía asegurado a Terry. Uh-huh. O sea, sí, yo te ayudo a cuidarla si quieres, es más, yo le contrato una cuidadora, pero, o sea, tú y yo nos casamos. Sí. Y eso también es muy importante. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo. ¿Qué hubiese pasado si esa decisión la hubieran tomado como tal Terry al decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pauta y cuidemos de Susana. Se oye curioso, pero ¿por qué no? Hubiera sido interesante. De las amenazas de Susana, porque miren qué momento tan conveniente el que escogió Susana para intentar lastimarse, nada más y nada menos que la noche de estreno y en el preciso momento que Candy está llegando a verla en el hospital. ¡Qué bárbaro! O sea, hay que ver esa fuerza que tuvo que haber usado en sus muletas. Hay que ver Sí. cómo le hizo, pero fue algo sobrehumano, eso fue algo que eso sería la envidia de los superhéroes de Marvel, honestamente. Sí. Eso, del modo como ella se las arregló para hacer eso en tiempo récord, justo al filo de llegar Candy, de verdad que es bárbara. ¿Y quién es su sano juicio? ¿Quién es su sano juicio? Localiza la dirección de Candy. Esto es para beneficio de los que no han leído la novela y no han tenido la oportunidad de verlo. ¿Quién es su sano juicio? Localiza a Candy en su domicilio de Chicago. La rastrea, le envía una carta. ¿Quién tiene el nervio de enviarle una carta restregándole su felicidad, sabiendo que Candy va a estar hecha pedazos? Para asegurarse con ello, darle el jaque mate y terminar de asegurarse con esa misiva de que Candy no se le volviera tan siquiera a acercar a Terry como si Candy no tuviera voluntad propia. Fíjate que en maldad se le alineó a la Elisa. Sí. Yo creo que es peor porque a Elisa no se le hubiera ocurrido atentar contra su vida o decir que iba a atentar contra su vida porque Elisa tenía demasiado amor propio. El ego lo tenía demasiado elevado para eso. Yo siempre catalogo a Susana como peor que pero se le niveló en maldad. A Sí. eso me refiero. Sí, o sea, la verdad es que tienes toda la razón, yo no lo había pensado, o sea, qué pelotas así como para decir, ay, pobre, o sea, bueno, es que últimamente he visto he estado escuchando muchos relatos esos de Reddit, de novelas románticas asiáticas, y es la clásica mosquita muerta, o sea, y creo que ahí sí se refleja un poquito, aunque Nagita quiso hacer una obra occidental, se notó un poquito su idiosincrasia, el clásico personaje que se hace mosquita muerta de, ay, pobre de mí, la mustia, le dicen aquí en México. Hostia. Aquí es mosquita muerta. Aquí es mosquita muerta también. Bueno, acá le decimos la mustia esa que se victimiza, yo pobre, inocente, que no rompo ni un plato, pero todo el mundo me ataca. La vaquilla quebrada, la canija. No rompe un plato, pero te destruye toda la acción, o sea, sí, te destruye todo. Pero no ni uno. Que no lo hace directamente, o sea, se consigue quien se la haga. Pero bueno, el caso es que
el nervio quizás ya no estaba en Chicago en la clínica, porque pues había que estar en la clínica de Chicago, ¿no? Pero Sí. tomen en cuenta que ella tiene la dirección de Candy porque le robó las cartas a Terry. Todas las cartas que llegaban de Candy las robaba, o sea, no todas, pero sí le robó bastantes cartas a Candy de las que le enviaba a Terry. Y eso lo sabemos porque también lo dice Candy. Entonces, o sea, ¿cómo se entera Candy de que Susana le robó las cartas si no pudo hablar casi con Terry cuando fue a Chicago? Obviamente porque Terry se lo dijo. ¿Y cómo se lo dijo? Supuestamente ella estaba con otro. Porque Terry es anoíto. Sí, sí. Eso es algo que desgraciadamente, aunque no lo queramos ver, definitivamente sí es Terry. No sé en qué punto decidió la escritora darle la oportunidad de hacer una relación con Candy. No sé en qué punto allá, no sé dónde estuvo ella filosofando de que tal vez se equivocó en hacer una destrucción de amor de ese tipo y dejarnos a todas traumatizadas. Ha de haberse estado echando un cafecito en alguna playa, no sé. Y de Mira, repente ya una lucecita, porque la manera en que lo maneja es muy, muy secreto, pero desgraciadamente las cartas como las maneja, si nos empezar, es lo que estoy haciendo, estoy tratando de ir ensamblando las cartas para demostrar que es Terry, porque no, es que definitivamente lo es. no necesitas, o sea, bueno, yo lo que he visto, o sea, ahora sí vamos a entrar quién es anoíto según nosotras, según lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque yo tengo el libro, o sea, tenemos aquí el libro, o sea, tenemos el libro, yo ya lo leí, Tenemos, y para mí Terry es anoíto por ese dato de que Candy sabe que Susana se robaba las cartas. las cartas. Entonces, ¿Y quién más te lo podía decir? Solamente él, porque de ujú, otra manera no te hubieras enterado nunca. y Eso es algo cierto. y hay muchísimos, o sea, a lo mejor más adelante ya podemos meter todo lo que más hemos descubierto en los libros, pero ahorita es todo lo todo lo que nosotros sabemos del libro, pero aquí me voy a meter un poquito lo que me he enterado. Cuando termina la historia, esta Nagita la termina porque no le está gustando el rumbo que está tomando, porque Igarashi le está metiendo ya también mucho de su cosecha, la editorial le está metiendo mucho de su cosecha. Sabemos que Toy Animation quería el final convertir a Candy en monja, y hay diseños de Candy vestida de monja. A ella la obligan a hacer que Candy y Terry termine, porque dice, me piden que no sea una historia de amor, porque es una novela juvenil, o sea, es un manga juvenil. Entonces, no es compatible un romance como el que se está manejando en una historia juvenil. Entonces, escribe el rompimiento y cuando termina, hace la novela. La primera, o sea, agarra todos sus escritos, los revisa y reescribe en base a sus escritos anteriores la primera novela, la del 78, creo, me parece que eso publicamos. Si alguien sabe, si alguien nos puede dar esa fecha correcta, se agradecería. Y escribe la primera novela, pero nos presenta una Candy en la novela, por lo que leí, es una Candy de 25 años más o menos, que está todavía en el hogar de Pony, está joven, veintitantos, esos 20, después de la Primera Guerra Mundial, en la década de los 20, o sea, Sí. los felices 20, pero todavía está soltera. Entonces, hay algo que se me hizo interesante cuando yo leí esto de la primera novela. Esa primera novela termina antes de la muerte de Susana. ¿Por qué? ¿Por qué creo esto? Nagita cuenta una historia de una chica que tiene más o menos su edad, porque cuando escribe la historia de Candy, Candy anda en los 20. Entonces, Sí. ella no ha tenido más experiencias de la vida.
Entonces, la Candy que se le aparece es una Candy jovencita de 20 años que le está contando lo que está viviendo en ese momento. Sí, Entonces, en claro. ese momento, su presente es solamente las cartas que tiene con su papá. Pero lo que todo el tiempo dejó muy claro, tanto la novela anterior como la novela actual, es que ella fue adoptada por Albert. Ujú. El anterior es un poco ambiguo porque Terry desaparece de la novela. Obviamente te estoy diciendo todo esto porque no he leído, o sea, no he leído la anterior novela, pero es lo que he leído de los resúmenes de la novela. Terry desaparece, simplemente desaparece, pero Albert sigue siendo su papá adoptivo. Entonces, en el 2007, que ya tiene los derechos para poder publicarla con otra editorial, que es la que le dice, la vamos a publicar, pero en versión de bolsillo. Y dice, va, jalo. Es cuando decide volver a leerlo y es cuando le aparece ya una Candy mayor, ya una Candy de 30 años. Entonces, dice que hay más historia que contar. Y ya Susana muere en eso, o sea, ya está la imagen, o sea, ya le presenta a Candy a la muerte de Susana. Y le presenta las cartas de Terry, pero le dice, estas no te las voy a dejar leer. Porque es la imagen que nos da en el pospacio, me parece, o en no sé qué parte que dice, esta parte no la vas a leer. Y o sea, pero sí dice que alcanza, o sea, que ve en su imaginación, en su lo que sea, esa plática que tiene con Candy, que es un sobre grueso de cartas que son con Terry, que es algo que no nos muestra, pero nos dice, están ahí, y es un tesoro que tiene ahí. Pero nos deja ver todas las demás cartas donde nos va a dar la evolución de toda su historia y nos presentan también a Albert ya como el patriarca, como su padre, como su hermano, como su familia y como la persona que ya disfrutó su rebeldía adolescente y que ahora le toca ser el patriarca de la familia, el encargado de apoyar a todos los emprendimientos. E incluso es el que apoya a los Ligan, a los Lagan, porque ya le ponen Lagan, no es Ligan, Lagan, a pesar de haber hecho lo que han hecho a su propia hija adoptiva. Entonces, yo no lo siento compatible que una persona que sabe que o sea, o que está enamorada de alguien, apoye a las personas que le hicieron más daño en la vida a su amada. Empezando por ahí. Segunda, en el hotel, cuando recuerda el hotel, no recuerda, ya Albert esto, no. Lo recuerda como el tío abuelo. Y no quise estar tomándome la foto junto a él porque quería estar con la servidumbre. ¿Por qué? Porque Albert estaba como el patriarca de los Arline y parte de la familia de los Ligan. Y Candy no quería estar en la posición de ser pariente de los Ligan. Entonces se aleja, pero si fuera tu pareja, Albert, o sea, si tú fueras la pareja de Albert, aunque tú no quisieras estar ahí, por responsabilidad tendrías que estar en la foto junto con tu pareja. Tu pareja, exacto. Sí, es por responsabilidad amorosa. Porque lo amas y quieres estar con él, aunque sea una situación que tú sabes que no te gusta. No lo verías como estar con los Ligan, sino vas a estar con tu pareja. Pareja, exacto. Les decía que nos está mostrando a una Candy de 30 años que le está contando lo que ha pasado desde sus 20, que fue la novela anterior, a estar en una, yo sospecho que sí es Gran Bretaña, no creo que sea Australia, pero en el 33, 34, 35, antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero está en Europa, está al otro lado del océano con su pareja y es feliz. Entonces, la novela anterior, que fue reescrita de todos los escritos que tenía, a la reescripción que hizo desde cero, por eso cambian tantísimas cosas entre el manga, entre el anime y la antigua novela, es dos momentos históricos muy fuertes, o sea, tanto de la autora como de la misma Candy.
Entonces, ya en esta dice, no, ahora sí quiero dejar claro quién es Anoito, porque en el otro creo que no te presentan a Candy casada, pero que sí te presentan con un posible enamoramiento. No la he leído, sinceramente no la he leído, pero un posible enamoramiento con alguien, pero no sabes quién, o sea, con quién se queda, o sea, te lo deja muy abierto. Ya en esta dice, no, yo ya voy a establecer quién es Anoito, o sea, que Candy está casada y que está muy feliz con la persona que ama. Pero quién es esa persona que ama, no lo puede decir porque por contrato, por respeto, porque siento que respeta mucho tanto a la editorial como a esta Igarashi, decide no decir su nombre. Pero nos da muchísimas pistas, comenzando con la muerte de Susana. Sí. Porque si no fuera no es relevante la muerte de Susana si Anoito fuera un tercero o Albert. Y nos ponen a muy relevante el final, antes del final de la novela, la muerte de Susana, el hecho de que se veía feliz y el hecho de que nunca se casó con Terry. Sí. O sea, Eso es cierto. es muy relevante eso, o sea, ella se ve feliz. ¿Por qué? Porque se está desarrollando como escritora. Y a pesar de que no se casa con Terry, también la ponen feliz. Uh-huh. Pero la matan en la novela, que es algo que no está en la novela anterior, la muerte de Susana. No. Entonces, y la otra es que Terry le escribe la carta de regreso. Entonces lo vuelve a hacer aparecer en la vida de Candy después de un tiempo. Y no nos presentan que Candy estuviera comprometida o con otro interés amoroso fuerte. A pesar de que en el posfacio, que es muy lógico que lo que hizo fue, o sea, las cartas que están en el posfacio son anteriores a la carta de Terry. ¿Por qué? Porque dice, yo la saqué del conjunto de cartas porque quería poner un punto muy importante en esas cartas que se perderían si los hubiera dejado con las demás cartas. ¿Cuál es ese punto? Creo que es el desarrollo del personaje que menos desarrolló en las novelas, que es Albert. Porque también ahí nos va presentando desde Albert chiquito hasta Albert patriarca. Sí, ya. Con una evolución pasando por todas sus etapas. Oye, sí es cierto, es donde más se nota la presencia de Albert, de hecho. O sea, en las cartas que sacan el prefacio, ¿cómo se llama? Epílogo. La última parte del prefacio. Posfacio, el posfacio. Ajá, el prefacio. Sí, porque posfacio es lo que escribe ya Naguita. Es que se me... Quería decir el epílogo, entonces, que tiene cartas con epílogo. Ajá, sí, es el epílogo, pero se me van esos prefacio, posfacio, todo eso. Bueno, en el epílogo la sacan porque nos quiere presentar ya finalmente quién es Albert. Y nos presenta las etapas de Albert, el príncipe, Albert, la persona que no quiere ser príncipe, Albert, el patriarca, Albert, el amigo, Albert, el hermano y Albert, el padre. Y el final es muy relevante de la carta de Anthony, la carta que le escribe a Anthony Candy, porque nos habla del amor. Y solamente habla de dos amores, que es a Anthony y a Terry. Y nos deja con el de, mientras haya vida, haya esperanza de reencontrarse. Entonces, pues, o sea, esto es lo que nos presenta Naguita de Terry, o sea, de la evolución como personaje de Terry, la evolución del desarrollo del romance entre Terry y Candy, y la esperanza, porque yo siento que ahí lo que pinta es, vean, aquí estoy dejando la esperanza de que sí es Terry, o sea, deja muy claro muchas cosas, puntualiza muchas cosas en esas cartas, pero nunca, o al menos yo lo leí 2 veces y no veo un interés romántico de parte de Candy hacia Albert ni de Albert hacia Candy. No se ve, de hecho. Yo veo ahí en esas cartas la evolución de Albert como personaje
el desarrollo también de Albert como personaje, porque es un personaje que no desarrolló para nada en la novela. Entonces siento que ahí es lo que buscó hacer en el epílogo, desarrollar el personaje de Albert, que es relativamente muy importante, porque es la imagen de protección que va a tener Candy a futuro. Pero no lo desarrolla, incluso incluso es muy interesante la carta esta de cuando regresa a Chicago, que dice que cuando regresa a Chicago, que dice que estuvo muy poco tiempo y... Oye, usa el celular. Ay, qué horror, las cabras. Las cabras, pero te digo, ya me acordé. Mario. Resulta que ahí en esa carta dice, sí, yo te di estos caballos, pero no fui yo quien los buscó. No fue mi idea buscarlos. Todo esto fue de George. Entonces, sí, soy tu padre, yo me encargo de realizar todo eso, pero yo doy el económico. Tengo otras personas que lo van a hacer, o sea, no es yo lo hice, yo te estoy... Si fuera un enamorado, no le dice que fue George quien encontró a los caballos. Sí, claro. Le dice, es un regalo muy especial. No me acuerdo de esa parte, pero sí es cierto. Yo en lo que leí del libro, porque yo solamente lo he leído una vez, necesito leerlo una segunda vez para sacar las cartas que te digo que quiero como enfilar. No se ve esa parte de enamorados entre Albert y Candy. Lo siento por mis amigas Albert fans, pero no se siente esa parte amorosa. Por más que lo quieramos demostrar, no se ve. Se ve esa parte de hermandad. Más que padre e hija, se siente hermanos. Esa parte sí se nota y se nota mucho y las cartas están bien pronunciadas, desgraciadamente. No sé qué tan fieles son las traducciones, pero la manera en que se maneja sí es muy filial, es como mi hermano, o sea, alguien que yo estimo que siempre ha estado y que es la persona de confianza de mi vida, pero no es el amor de mi vida. Ahí hay una pauta que sí se marca. Sí, no, yo por eso, o sea, me encanta mucho cómo evolucionan los personajes, evoluciona Candy, evoluciona Arch, que también evoluciona muy bien. En la novela me gusta mucho la evolución del romance entre Archie y Annie, que es muchísimo mejor desarrollado, que en el anime y en el manga. Te enteras más del pensamiento, de lo que piensa Archie, de lo que piensan muchos personajes que en el manga y en el anime no te lo presentan porque es de la perspectiva de Candy. Y aquí ya como que el hecho de que lo narren en tercera persona la primera parte y un poquito la perspectiva de primera persona, que es cuando los recuerdos de Candy, nos permite adentrarnos en la psicología de todos los demás personajes. Y del único que no te puedes adentrar en toda la novela, en la parte escrita y en la parte epistolar, pues menos, es con Albert. Entonces siento que eso es lo que hizo, fue sacar todo lo que nos puede dar la evolución de Albert para ponerlos en ese final. Pero, o sea, como enamorados, yo no creo que si una persona estuviera enamorada de mí, me diría, oye, pero no te emociones, porque yo no fui quien te dio ese regalo. O sea, fue George quien consiguió a los caballos, fue esto, el otro. Yo no tengo tiempo para estar contigo. Pero bueno, ya es tarde. Quería añadir algo Sí. más también, y es que precisamente yo pienso que la autora no es que relega a Albert, sino que no expone mucho sobre Albert deliberadamente, precisamente para que nosotros como lectores nos quedemos con ese mismo misterio con el que siempre Candy lo ha visualizado a él. Entonces, Sí, ¿qué ocurre? Ese epílogo fue lo más cerca que estuvimos las lectoras de conocer una pizca del pensamiento de Albert, porque las primeras dos partes fueron en prosa.
En ningún momento nosotros pudimos descifrar los pensamientos de Albert. Ni siquiera en el epílogo, que son una correspondencia que muestra más las emociones, los sentimientos, ni siquiera para entonces, ni la propia Candy alcanzó a conocer los sentimientos, el pensamiento de Albert. Todo ha sido por cuentagotas y a Dios que Sí. reparta suerte, ustedes piensen lo que crean, pero siempre, o sea, me imagino que es el pensamiento del autor, ustedes piensen lo que crean, pero yo voy a mantener a Albert en ese misterio en el cual siempre estuvo dejando inmersa Estado, Candy. ajá. Sí, eso es verdad. Albert siempre ha sido como que esa parte del misterio de la historia. Y en todo, ¿eh? En todo el desarrollo de su personaje. Definitivamente en esto sí tienes toda la razón. Incluso se colocaba gafas de sol en horas de la noche. Sí, sí. Ah, sí, cierto. Y eso también se ve en el manga, que ¿sabes cuándo recupera la memoria exactamente? Cuando empieza otra vez a usar las gafas. Sí. Bueno, ya ¿Qué está. quieren cerrar, chicas? Pues felicitando a Terry por su cumpleaños, felicitándote a ti, porque también es el cumpleaños de nuestra compañera Elsie. Felicidades, Elsie. Feliz cumpleaños, Elsie. Gracias. Y espero que les haya gustado o que les guste más adelante, porque supongo que podemos poner pequeños script en TikTok. Y pues aquí nos despedimos. Vamos a tratar de hacerlo en otra ocasión con más gente y a ver si más gente se nos reúne. Gracias a todos por su sintonía y no olviden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Así Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros nada más estamos especulando, es lo que nosotros sacamos de leer el libro, nuestra interpretación. Son muy personales nada más. Uh-huh. Chicas. O sea, cada quien puede decir. Yo también. Felicidades, que lo festejes, te comes muchos pasteles de mi parte y de Astrid. Pero 3 pedacitos de los 3 pasteles. Oye, tuviste 3 pasteles. Sí, pues yo les dije cuando llegué que venía con 3 pasteles mezclados. Tenía uno de pingüino, ay, no me acuerdo de qué pastelería. Y luego traía otro de 3 leches y luego traía otro de fresas con crema. Que fue cuando me dijeron que iba a estar así. De tanto Tienes el azúcar el azúcar está por el cielo ahora mismo. No, tú disfruta, es tu cumpleaños, o sea, claro. Siempre y así. Felicidades a Terry. Y aquí yo soy. ¿Cuántos años tendría Terry ya? Híjola. Ya andamos como 120. Pues ya se brincó los 100. Por eso 127 más o menos estaría cumpliendo. Qué cosa. O sea, ya estuviera muerto. Dios dijo que no podemos vivir más de 120 años. A ti ya sería Matusalén. Bueno, entonces nos despedimos. Yo soy Nobuko. Elsie. Nos vemos en la próxima. Gracias por su sintonía. Bye. Un abrazo. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Mandaremos mensajes.